Lucho, nosotros siempre comentamos acá que los Simpsons predicen todo. Se han adelantado a prácticamente todos los sucesos que hemos visto por estos días y por estos años de historia. Pero fíjate que el arte también lo ha hecho de alguna manera, se ha, no sé, antepuesto a muchas cosas. Podemos ver realidades que quizás es lo que vamos a estar viviendo ahora en un futuro no muy lejano. Ángeles Moreno nos cuenta acerca de este patrimonio gráfico que vamos a comentar en un ratito. Ángeles, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo va estas semanas de cuarentenas, estas semanas de cuidado, estas semanas también que nos llevan al pasado, porque el pasado está conectado con el futuro está conectado con una enredadera de cosas, pero aquí está el ejemplo. Mira, esto, ¿cuándo salió esto? Bueno, de eso vengo a hablar hoy, de cómo el arte de repente como que se antepone a la realidad o cómo la realidad supera al arte a veces en cosas buenas y malas, ¿no? Esta es una portada que se hizo viral, es del año 62 en realidad, y todos quedamos como pasmados con cómo esto se puede parecer tanto a lo que estamos sintiendo hoy, ¿no? Sí, impresionante esta imagen, porque en el fondo nos habla un poco de un futurismo, ¿cierto? Porque al parecer eso es como ambientado en el futuro, ¿cierto? Pensando que esto se hizo en el año 1962, pero que quizás no es muy lejano lo que vamos a tener que hacer hoy día para poder volver a retomar nuestras vidas una vez que salgamos de lo complejo de esta pandemia. Claro, la verdad es que esta es una portada de un diario italiano del año 62 y la verdad es que no se trataba de algo parecido a la pandemia o nada, sino que la verdad es que abajo en el pie de foto decía una crítica sobre la congestión de las ciudades grandes de Italia. No. Tenía que ver con eso, entonces como una forma un poco satírica, el ilustrador del semanario escribió así como vamos a tener que andar así ahora porque ya no cabemos. Pero esa es la gracia también de las artes gráficas, que depende de cuando uno las vea, uno las puede ir reinterpretando. Y ahora, con toda la crisis sanitaria, como que nos llega un poco a nosotros. Claro, pero esto muchas veces, podría tomarse como coincidencia, pero hay otras situaciones que hemos visto que hay personas que se adelantan a los tiempos y explican así al pie del cañón lo que pasa en algún momento y que finalmente pasa, como lo que comentaba Cami Schuller con los Simpsons. Eso se da en el torno al arte de estos artistas que se proyectan y ven, mira, esto podría pasar, se basan en algo. Sí, lo que pasa es que el futuro siempre ha sido una fuente de inspiración para el arte y la ilustración puntualmente. Obviamente depende de lo que uno va viviendo como humanidad, como sociedad, eso se va reinventando y se va redefiniendo cómo nos imaginamos el futuro. Por ejemplo, cuando ocurrieron las guerras mundiales, la carrera armamentista, nuclear, después la carrera espacial, apareció todo el imaginario de los extraterrestres. Entonces, cada vez que uno va progresando en la tecnología o las crisis sociales que vamos sufriendo, va moldeando en la mente un poco predictora e inspirada de los artistas cómo ellos hacen ese imaginario en el futuro. Pero es coincidente que la verdad es que muchos hablaron de esto, de mucha mascarilla, de mucha no siempre por pandemia, sino que por contaminación, por ejemplo, por armas de gas. Entonces es algo que se va repitiendo en la historia. Sí, eso estaba pensando en realidad, que uno antes de este contexto de pandemia, cuando pensábamos en eso, en protegernos del ambiente, era más que nada por el tema de la polución, de la contaminación, de las industrias. Hay películas también que están inspiradas en eso, en cómo fuimos destruyendo el planeta Tierra y que no está muy lejos de la realidad. Si lo pensamos, Ángeles, estamos viendo otra imagen. Para serte franca, me está costando interpretarla. ¿Tú sigues ahí, Lucho? Estoy tratando de buscarle el lado. Estoy dando vuelta a la cabeza a ver si pillo algún lado. Sí. En la película de La Guardería, un niñito decía que había que entrecerrar los ojos para ver las obras abstractas. Sí, tiene un poco de razón. Les traigo esta imagen más que nada para diferenciar al futurismo como vanguardia artística del adjetivo futurista, o esa palabra que se acuña a partir de esa vanguardia, porque en el año 1909 en Italia se creó el futurismo como una vanguardia artística, que es puntualmente eso, y lo que estamos viendo ahora, que no se parece mucho a lo que estamos hablando de antes, ¿no? Es como bastante más radical, bastante abrupto, pero ahí parte el concepto a emplearse.
y el futurismo tiene que ver con algo bastante parecido. Es bastante radical y un poco dañino también. Eran unos artistas que estaban obsesionados con las máquinas, con la velocidad, con la guerra, con avanzar, con progresar, y querían de hecho borrar la historia, querían borrar las bibliotecas, los museos. Eran bastante abruptos. De hecho ellos se anexaron al partido fascista de Mussolini, y fue bastante irónico porque obviamente Mussolini después de un rato los exilió, los censuró y no pudieron hacer más arte, entonces les salió el tiro por la culata en ese sentido. Pero ahí es donde parte el concepto de futurismo, y por eso ahora nosotros usamos la palabra futurista con las cosas que nos hacen referencia al futuro. Pero así era originalmente como lucía. Pero finalmente el arte tiene esa ventaja de que cada uno puede interpretarlo de distinta manera, cada uno lo siente de distinta manera, pero claro, cuando hay una explicación por parte del artista en lo que se inspiró, el mensaje que quiere entregar, ahí ya nos aparece un poco el sesgo de lo que se quiere transmitir, y ahí uno empieza a encontrarle esa vuelta. ¿Qué aconsejas tú finalmente en el arte? ¿El preocuparnos de eso, del mensaje que entrega el artista, o es lo que nosotros percibimos, sin mancharnos un poquito con esa carga emotiva, emocional, cognitiva con la cual el artista explica? Yo creo que depende de cuál es nuestra... qué es lo que queremos lograr, porque si queremos, por ejemplo, entender el valor de una obra de arte, siempre es importante el contexto. Siempre pasa con estas obras que son un poco más abstractas, que llega una persona a mirarla y dice, oye, esto igual lo podría hacer con un lápiz rojo y un lápiz azul. Entonces, claro, siempre está esa discusión. Mientras más abstracta el arte, más pasa eso. O yo podría hacerlo también y no soy artista. Entonces ahí uno tiene que entender cuál es el contexto histórico, de por qué esto fue disruptivo, qué fue lo que aportó a la sociedad. Entonces así uno valora la importancia de un artista o de una obra en la historia del arte. Pero para efectos prácticos lo que a uno le transmite es súper personal. Entonces ahí depende del momento de tu vida, del momento de la historia en la que estás parado, en cómo te pega, digamos, el impacto de una obra de arte. Entonces, claro, detrás de la obra está el artista, y también pasa mucho eso. ¿Cómo me siento yo respecto del artista? A veces uno ha sido fan de alguien por mucho tiempo, dice, se descubre algo sobre esa persona, y resulta que ya no te identificas más con su arte tampoco. Hay quienes separan la obra del artista, etcétera. Ángeles, tenemos más ejemplos como el de esta portada italiana del 62 que estábamos viendo, con estas personas detrás de estas burbujas de vidrio, parecían como autitos. Sí, hay varias, de hecho, varias se hicieron virales en estos días, fue súper interesante. Pero primero les quiero mostrar una que es bastante antigua, que es algo como futurismo antes de que existiera la palabra futurismo, que son unos franceses. Había un francés entre el año 1890 y el 1910 que hicieron una serie de postales de cómo se imaginaban el 2000. El 2000. Sí, son muchísimas, pueden buscarlas en internet, son súper famosas, pero aquí les traigo un ejemplo que es súper chiflado, que es cómo se imaginaban la educación en el 2000. Claro, ahí está, hay una persona que está como con una máquina, los libros están entrando y esa máquina le está transmitiendo a los niños a través de, no sé, conectado a audífono, al cerebro. No sé. Es como una procesadora de libros. Claro. Sí, a mí me dio mucha risa que me un audiolibro, claro. Mira, el director dice un audiolibro. Claro, que hoy día es real. O o sea, no teletrabajo, pero los niños ahora están estudiando en sus casas, claro. Y algunas personas quieren que les entre así la materia. Claro, claro, de manera telemática, pero es que claro, ahí estamos con el tema de la interpretación, pues, ¿viste? Cada uno interpretó algo. Por su parte el director dice que audiolibro. Yo lo que veo acá es como estas máquinas para procesar la carne, pero que están procesando los libros, y que la información les llega de alguna manera a través de esos como especies de audífono, casco que tienen puestos. Claro, o sea, lamento defraudar al francés, que eso no ha existido todavía, pero eran súper fantásticos todavía, porque tenemos que entender que cuando esto fue dibujado no existía, o sea, claro. Apenas el teléfono existía. Entonces, el personal estéreo no existía. Claro, no existía, o sea, la idea de audífono, yo no sé de dónde la sacaron, de haber sido algo... Eso sí que fue muy creativo de su parte, ¿cachai? Entonces, eso es ponerse un poco en el contexto del artista. Sí, ¿no? Y muy participativo también, porque está ahí el profesor echando los libros y está una estudiante, me parece, dándole vuelta a la máquina. Alumno. Sí, un alumno destacado está ayudando ahí.
Ah, es el que le lleva las manzanas al profesor, Claro. seguramente. Igual el profesor para ser el año 2000 tiene un look bien vintage. Sí, no se esforzaron mucho en el progreso de la moda. No, quedó más o menos igual. Tenemos más ejemplos, mira Lucho. Mira una fotografía esa. Una foto acá. Sí, ¿O no? hay otras fotografías que tienen que ver con esto. Hay muchas imágenes usando máscaras de gas, que son un poco macabras, que tienen que ver con cómo la Segunda Guerra Mundial marcó una generación completa, sobre todo en Europa. Hay algunas que son usadas como fotos como estéticas, hay otras que son haciendo una crítica social, obviamente, de lo tóxico que fue, y quedó como muy pegado en el imaginario de la gente el asunto de las máscaras de gas. Los horrores de las armas químicas, como les contaba, son algo que marcaron muchísimo en empezar a pensar un futuro, pero un futuro negativo, un futuro distópico, un futuro que no está funcionando. Las que estamos viendo ahora son unas imágenes del año 60 y tantos de un colectivo de arquitectos que se llama Hausrucker Co. Ellos son vieneses, son austriacos. Si son de los años 60, tenemos que entender que ellos vivieron la guerra cuando niños, en Austria, o sea... Pero, lo perdón, pasaron pésimo. ¿Esto no fue una obra de un artista que hizo esta fotografía? Son personas que andaban así en el día a día, ¿o no? Ellos son artistas y hicieron este happening artístico Ya. de pasearse por la ciudad Ya. con estas máscaras. Usaban burbujas, cápsulas, máscaras para distorsionar la percepción personal, y hablaban de cómo estas pequeñas delimitaciones en la cara, como son por ejemplo las mascarillas que usamos ahora, efectivamente modifican mucho la percepción de tu entorno y de ti mismo también. Tal vez es súper loco, pero hay que comprender cómo después de la Segunda Guerra Mundial hay una generación traumatizada que busca mucho la psicología, las terapias. También estábamos en plena carrera espacial, entonces todas estas cosas como neumáticas, como infladas, le estaban pegando mucho a los artistas y a los arquitectos. Entonces por ahí va el experimento de ellos. La verdad es que es súper experimental, pero es un poco el concepto de ellos. Están buenas igual, son alternativas que podríamos quizá usar nosotros hoy día, porque ese protector facial, por lo menos el que está ahí en medio mirando como para el otro lado, yo lo he visto en la calle. Ahora, Ya me esa como imagino. pecera, esa burbuja, igual está chora, está Ya me entretenida, imag- como algo distinto. Oye, ya me imagino, Cami Ángeles, en un futuro, y analicen las fotos de ahora, esas partes de botellas plásticas, las fotos con los, ¿cómo se llaman? La que usan las mujeres, Ay, los sostenes. los sostenes y un montón de cuestiones que han salido en las redes sociales El caballero que andaba con un calzón. con un calzón. En la micro. Las cosas que vamos a heredar. Era para como el futuro. abuelito de Ranma. Sí, pues, van a ser bastante chistosos, yo creo, esos registros que van a quedar de lo que está ocurriendo hoy día. Como también quedó el registro de estos monitos animados que fueron emblemáticos. ¿Te gustaban a ti? Sí, de hecho todavía los veo cada vez que los encuentro en el cable. Va a ser muy bueno. Ángeles, los supersónicos. Sí, la verdad que se lo quise traer para que se entendiera también, porque las fotos anteriores son en blanco y negro, entonces uno las ve más distantes. Pero los supersónicos son del año 62. Son súper viejitos. Entonces, Pero del 62, sí, pues. sí, pues, entonces hay que entender un poco que cuando estaba ya la carrera espacial, el tema de viajar por el espacio, de los robots, de vivir flotando, de la antigravedad, todo eso era un boom. Entonces la imaginación del futuro se disparó. Entonces ahí podemos ver cómo ya en los años 60 se estaba pensando, y esto de aquí en adelante, sobre todo, repito, con la carrera espacial, se generó como una generación de artistas de ciencia ficción. Ya podíamos empezar a ver ciencia ficción, sobre todo en los 70 en adelante, que son a mano todo. Pero son muy espectaculares y una creatividad envidiable. Sí, esos son de Hanna-Barbera, si no me equivoco, los supersónicos. Sí. Y que, claro, son varios productos que hoy día existen, que salieron desde ahí. Pero en ese momento estaba la idea, a lo mejor, por ponerte un ejemplo, de reloj inteligente, que hoy día ya está en todos lados. Pero no estaba la tecnología para poder crearla, pero sí estaba la idea. Sí, eso me sorprende mucho. De hecho, la siguiente imagen que les quiero mostrar tiene que ver con eso. Es una ilustración del 79, que se imaginaba el 89. La verdad es que fueron un poquito osados con eso. Pero son cosas que no existían. Estamos hablando de cosas que uno no entiende cómo
cómo pudieron predecir, como teles planas, plasma, reproductores de CD, algunos robots. No sé si la están viendo. Sí, ahí Sí, aparece. la estamos revisando. De hecho, como tú dices, el que tiene el número 1 es como la teleplasma, súper delgadita, como las que están hoy día. 10 años se adelantaron, fue muy poco, porque faltaba todavía para que llegaran quizás todas estas tecnologías, pero uno podría pensar que se inspiraban en los avances, por ejemplo, de la NASA, ¿por qué no? En ese tiempo estaba ya la carrera espacial, pues Claro. ya teníamos quizás esa noción de tecnologías, pero sí, son súper adelantados. Mira el 4, está bueno. un CD. Ay, sí. Claro, entonces yo creo que tiene que ver un poco con estar al tanto de las tecnologías, porque es distinto cuando algo se inventa y cuando algo se masifica. Por ejemplo, ellos tal vez, claro, como dices tú, viendo el desarrollo de la tecnología en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Japón, que también ya estaban con todo con la tecnología, podían imaginarse que esto tal vez en algún momento podía hacerse, pero de ahí a que se democratizara, o sea, que se creara y luego todos tuviéramos televisión plana, ya es, o sea, como 3 décadas después. Entonces, esa es como lo inteligente que tienen estos ilustradores, de cómo poder adelantarse. Si ven, hay unas casas que se ven para afuera también. Sí, el 3, que están con parabólica. Sí. Claro, y son como típicas estas ecocabañas que ahora son súper famosas, que tal vez para la arquitectura de esa época tampoco era tan común, y ahí ya lo tienen como bien imaginado. Oye, estamos revisando la otra imagen, Ángeles, y esta a mí me da un poco de pánico, porque pienso que es como después de un acabose mundial que quedó la embarrada con el tema medioambiental, que terminamos de destruir lamentablemente nuestro pobre planeta, vino una era del hielo que nos vino a decir, córtenla, y vamos a tener que vivir dentro de ese tipo de domos para poder sobrevivir y hacernos un microclima. Eso pienso yo cuando veo esta imagen. Sí, es que la verdad es que eso es lo que quiere transmitir. Es una imagen también de los 70, 80. Hay que entender que si bien la pandemia es algo que nos tomó por sorpresa, las cosas que tienen que ver con desastres medioambientales no son una sorpresa. Y para esos años, esto se supone que es Dubái. La India ya tenía problemas terribles de contaminación. Y esto es como se imaginaban Dubái subsistiendo debajo de un domo que tuviera control climático. Bueno, y cómo afuera están trabajando para mantenerlo. No está lejos de la realidad. Dubái está no. así. De hecho, Dubái tiene un domo con nieve, donde los más ricos allá obviamente van a esquiar y están en pleno desierto, o sea, en pleno lugar caluroso, y tienen un domo donde tienen nieve, tienen como un centro de esquí. Hoy día está también el tema de los lugares cerrados con aire acondicionado. O sea, eso no está lejos de lo que pasa en Dubái. No, y también habla un poco de esta sociedad de castas y la segregación que hay entre personas muy pobres, gente que es realmente asquerosamente rica, y tienen, como tú dices, estos placeres, y la gente que trabaja en las canteras, que trabaja armando cajitas de fósforo, vive un poco afuera de este domo, digamos. Sí, pues vive un poco bastante fuera del domo, lamentablemente. Tenemos otra imagen, Ángeles, para ir revisando, a ver si la podemos poner en grande para alcanzar a distinguir de qué se trata esta imagen. Esta también es una ilustración de los años 70, como les contaba, es la generación donde se vuelven locos imaginándose el futuro. Y se supone que es el año 99. 99. Sí, se supone que es el año 99. Pero igual me llama la atención porque igual estamos todos transitando los peatones dentro de tubos, no están afuera, como que necesitan apoyo de oxígeno para poder estar afuera. Entonces, Pero igual va un tren bala ahí. Sí, no, hay cosas que tienen bastante sentido, pero hay otras cosas que, no sé, tal vez, esto me hace pensar en que tal vez uno podría haber tomado estas señales artísticas, como para decir que como alguien que se detiene a observar como es un artista, tal vez sí podía ver venir un cambio abrupto en la manera de vivir. Sí, mira, hay un ovni, hay un platillo volador ahí. Sí, no, lo dan por sentado, sí, claro, hay muchos ovnis. Y también vida afuera, en otros planetas, en Marte y en la Luna sobre todo. Está genial igual, en términos de cómo se imaginaban el futuro, mucho más alentador quizás que esta imagen en la que ya nos fuimos del planeta Tierra. Estamos en la Luna, parece, ¿no? Parece que sí, que llegáramos a la Luna y que tenemos que vivir también en domos para poder tener el clima que necesitamos y la condición atmosférica.
Claro, esto es lo que les contaba, que en el fondo también hay hartas que tienen que ver con hay que irse del planeta. Hay que irse del planeta, tenemos que ir en otra parte. Y también hay que colonizar y todo este relato típico de ir a la luna, conquistar la luna. Y ahí están como estos colonos de la Tierra viviendo dentro de unos tomos para poder, bien loco en realidad. Sáquenos de aquí. ¿Y esto es un puro pincel? Porque tienen como una mano similar, ¿o son varios? Me refiero a artistas. Lo que pasa es que se empieza a complejizar ya la ilustración. Yo no me manejo mucho en técnica, pero hay cosas que parecen que son casi digitales, pero que son a mano, que son hechas con aerógrafo, que se llaman, que son no son lápices, son como unos pinceles que te disparan el color. Es como una técnica bien compleja. Pero va evolucionando también eso. Sí, la tecnología para pintar las mismas ilustraciones va cambiando completamente. Oh, y esta me encantó, Ángeles. Sí, estas se las traigo en realidad para hablar de cómo la ilustración se va combinando con la arquitectura. Esta es una ilustración del año, si no me equivoco, de 80 y tanto, de una artista que se llamaba Sid Mead, que es un ilustrador futurista que murió en diciembre del año pasado recién. Muy importante, él era diseñador industrial, pero se dedicó toda su vida a hacer ilustraciones futuristas. Y con estas ilustraciones él trabajaba para Star Trek, Blade Runner, Tron, todas estas películas que son futuristas y de un futuro medio terrible. Él trabajaba para inventar los paisajes y los imaginarios. Esto también fue hecho por él y por su equipo para hacer Blade Runner, si no me equivoco. Y es tan conocido, tan célebre, porque dicen que un poco él marcaba tendencias de arquitectura por sus dibujos. Un arquitecto que vio una película de los años 80 donde él dibujó un mundo futurista, tiene eso en su cabeza como para empezar a diseñar nuevos edificios, no sé si se entiende. Claro. Entonces es súper simbiótico, al final el arte un poco empieza también a marcar pauta en cómo empiezan a crearse los edificios. Sí, no, está completamente, y es como muy real también, es como muy de ahora, como muy, no sé, muy digital, muy de juego. Está muy bueno. Realmente, Ángeles, estuvo súper bueno este paseo por las ilustraciones, en cómo el arte también se antepuso un poquito a la realidad que estamos viviendo, como predijeron de alguna forma quizás algunas cosas tecnológicas que tenemos hoy día. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, cuídense muchísimo.